Contanos como responsable de bromatología, cuáles son los cuidados que hay que tener con la carne para evitar contraer este mal. Bueno, en primer lugar, lo que yo quería destacar, que obviamente que uno de los alimentos involucrados es la carne, sobre todo, como bien vos dijiste, la carne picada, pero otros alimentos que pueden también estar involucrados en esta enfermedad es el agua no potable, que está contaminada con esta bacteria que es la Escherichia coli, y también vegetales y leche y lácteos sin pasteurizar. Esta bacteria, la Escherichia coli, que es la que causa la enfermedad, se encuentra en el intestino, sobre todo de ganado vacuno, entonces puede contaminar todos estos alimentos que estuvimos mencionando. Bueno, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo, bueno, si hablamos de carne picada, en la cocción de la famosa hamburguesa, ¿no? Y que el calor llegue al centro. Exactamente. En realidad, obviamente que la cocción completa de cualquier tipo de carne es fundamental y en referencia a lo que es la carne picada, la cocción completa y no suministrar bajo ningún punto de vista carne picada a niños menores de 5 años de edad, de ninguna manera, ni siquiera si la picas en tu casa, ni siquiera las hamburguesas industriales. Muchas veces me dicen, pero es una hamburguesa industrial, de tal marca industrial, no importa, está realizada con carne picada y tampoco debe consumirse. Y en cuanto... ¿por qué los menores? Porque tienen menos defensas, ¿no? contra la Escherichia. En realidad cualquier persona puede contraer el síndrome urémico hemolítico, pero está comprobado que en los niños menores de 5 años las secuelas son mucho más graves. Empieza con una diarrea convencional, después avanza a diarrea con sangre y es una de las principales causas de insuficiencia renal pediátrica. En un niño menor de 5 años puede ocasionar la muerte, como lo ha pasado recientemente en la provincia de Córdoba. Entonces, por eso es que los niños menores de 5 años no deben consumir ningún producto que contenga carne picada de ninguna manera. Hay que sacarse de la cabeza esa asociación que uno tiene, ¿no? Con los niños y las hamburgueserías, y sobre todo cuando viajamos a otras ciudades, con las hamburgueserías de marca, ¿no? Que uno dice, bueno, lo llevo a tal lado porque le dan el muñequito tal. No, hasta los 5 años la recomendación es que no consuman ningún producto que contenga carne picada, como te decía, ni siquiera picada en casa. ¿Qué pasa con los otros alimentos que me mencionabas y qué cuidados hay que tener? Los cuidados, la prevención en general de esta enfermedad es fundamental el lavado de manos, antes de comer, antes de cocinar, después de ir al baño, después de estar en contacto con animales domésticos o con su entorno. Y evitar la contaminación cruzada de los alimentos crudos con los alimentos cocidos, ya sea en el guardado en la heladera, guardando siempre las carnes en recipientes apropiados y en los estantes inferiores, y todo lo que es productos ya cocidos en los superiores. Al momento de la compra, no poner las carnes con otros alimentos en las mismas bolsas. Y obviamente el momento de la manipulación, no usar las mismas tablas, los mismos cuchillos, los mismos utensilios en general, y el tema de los trapitos de cocina que se usan para todo, también muchas veces tienden a generar contaminación cruzada. Tienen que estar muy bien desinfectados. Exactamente. Entonces también todo lo que sea contaminación cruzada, tratar de evitarlo, correcto lavado de manos, no consumir leche sin pasteurizar, ni ningún tipo de lácteo hecho con leche sin pasteurizar. Y siempre lavar, desinfectar bien los vegetales, sobre todo aquellos que se van a consumir crudos, como tomate, lechuga. Para los que consumen leche fresca, basta con hervirla. No es la recomendación, porque la pasteurización es un tratamiento térmico bastante de más temperatura, pero bueno, sí, obviamente en caso de que lo consuman, hervirlo sí o sí. O sea, esa leche fresca que viene directamente de tambo sin ningún tipo de proceso, no sé, es lo que se recomienda. Es peligrosa, claro. Sí. Y respecto también a esta enfermedad, la importancia de asegurarse que el suministro de agua sea agua potable. Potable desde el punto de vista microbiológico. Hay que tener en cuenta que no siempre el agua de pozo es agua potable y también puede ser, sobre todo en las zonas de campo, puede ser una de las fuentes de contagio del síndrome urémico hemolítico. Claro, porque hay dos medidas para el agua, ¿no? Una es química y otra es bacteriológica. Claro. Y por ahí químicamente está bárbaro, pero bacteriológicamente no. Exactamente. Muchas veces pasa eso. Puede ser el agua muy rica, el agua de pozo, pero siempre hacerle un análisis microbiológico es necesario, sobre todo cuando hablamos de grupos de riesgo, que son los niños menores de 5 años respecto a lo que es el síndrome urémico hemolítico, es muy, muy importante.
¿Es una enfermedad que acrecenta en verano o está presente en todo el año? No. Esta enfermedad en particular, el verano, la temperatura en general, lo que hace es acelera la reproducción de bacterias. Claro. Entonces, cualquier enfermedad causada por bacterias puede verse como más incentivada en esta época de calor, por la pérdida de cadena de frío de los alimentos y demás. Pero la realidad es que el síndrome urémico hemolítico, como es una bacteria que tiene su origen en una contaminación que nosotros llamamos fecal, oral, con los alimentos, puede darse en cualquier momento del año. Bueno, Constanza, ya muchísimas gracias por todos los tips que nos diste y por toda la info que la gente le tiene que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo para menores de 5, que son los que menos defensa tienen ante todo. Sí, que además las secuelas puede ser la muerte o incluso dejar secuelas de por vida, dependencia de diálisis y demás. No quería dejar de invitar, nosotros desde la dirección brindamos los cursos de manipulación de alimentos que están abiertos para público en general, o ante cualquier duda también pueden contactarse vía telefónica con nosotros. Siempre es importante que ante la duda puedan consultar a fuentes oficiales y no muchas veces a internet, que hay información que es errónea. Sobre todo en esta época que hay muchas ferias, también hay mucho alimento, es necesario, en realidad es obligatorio que tengan este curso de manipulación de alimentos y que cumplan con las disposiciones bromatológicas, ¿no? Obviamente lo que los desarrollan como actividad laboral es obligatorio, pero no quiero dejar de destacar que está abierto a toda la comunidad en general, que muchas veces también es importante que lo realicen. Muchísimas gracias. No, por favor, a vos.